establecer en la verdad. Tu palabra es la verdad. Te damos tantas gracias por estas hermosas familias aquí representadas que con su presencia te están diciendo que te creen, que quieren oír, que quieren aprender y que te ponen en primer lugar. La presencia de cada uno de ellos es prueba de que no hay rebeldía en su corazón, porque los rebeldes no buscan a Dios. El estar aquí es prueba del deseo ardiente de escuchar de ti, oh Dios. Y yo declaro en el nombre de Jesús que no saldremos iguales, que tú derramas en este lugar sabiduría y revelación por tu Espíritu y que saldremos listos para poseer lo que tú nos has prometido. Te damos a ti la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Y la iglesia dice un fuerte amén. Y antes de tomar su lugar, por favor saluden a 2 o 3 personas que no hayan venido con usted. Den la mano a alguien a quien no conozcan, denle la bienvenida. Y vamos a gozarnos juntos en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a estar listos, ¿de acuerdo? Hoy va a ser un poquito diferente y le pedí disculpas a mi hermano Edson, nuestro gran traductor. Esta tarde mi deseo es hacerlo en español, principalmente porque va a ser enseñanza, va a ser mucha escritura, pero va a ser muy importante que todos estemos atentos. Si viene alguien o después del break tengo que hacer un cambio, lo voy a hacer. ¿Está bien, Edson? Pero por ahora vamos a hacerlo así. ¿Hay alguien que no hable español? ¿Todos hablan español? ¿Todo está bien? Ok, muy bien. Vamos a dar inicio. El tema de hoy, continuando con lo que hablamos el domingo, los que no estuvieron, ¿cómo les animaría a que escuchen el servicio del domingo? Tocamos el tema de cómo es que Dios nos protege en una crisis. Sea que estés pasando por una crisis ahora, o sea que conozcas a alguien que esté pasando por una crisis, o nos preparemos para la crisis. La peor cosa que podemos hacer es no prepararnos para algo que Dios dijo que sucedería. Si ustedes, no está el monitor prendido, no sé qué debo de hacer, o sí. Si ustedes se ponen a pensar en esto, la palabra de Dios dice que debemos de estar firmes para el día malo. Entonces, de antemano, la Biblia nos anuncia que va a haber un día malo y debemos de estar preparados. He escuchado gente desilusionada que dice, ¿por qué si soy cristiano, soy cristiana, paso por problemas? Porque el ser cristiano no tiene nada que ver con que tengas o no problemas. La palabra de Dios nos advirtió que habrían problemas. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Vendrán ríos, vendrán vientos que golpearán contra tu casa, mas tu casa no caerá si está fundada sobre la roca. Preparémonos para el día malo, resistid firmes al diablo en la fe. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, lo cual significa que va a intentar un arma llegar a ti, gracias, pero Dios hará que no prospere. Entonces todo eso nos indica que debemos de estar equipados, preparados. Y Dios tiene sus maneras de protegernos. Y hoy quisiera que nadie se distraiga, al ratito van a tomar cafecito y si de plano así como que sienten el sueño santo, con mucho gusto pueden adelantarse a tomar un café antes, nadie le va a decir nada, ¿ok? Prometido. Ya no regaño a los que se duermen, ya se me quitó eso. Entonces, tómase café. Ya no regaño, más bien sirvo café. Miren, es una por otra, ¿verdad? Pastora, no regañen, nada más denos café, pues sí, amén. Entonces ahí está el cafecito. Uno de los principios que aprendí cuando conocí al Señor, que fue para mí tan fácil de recibir, no les puedo explicar por qué, pero fue muy fácil para mí recibir el concepto del diezmo. Ahora, si hubiera alguien que no entiende qué es el diezmo es el primer 10% del ingreso que le pertenece a Dios. Y vamos a ver varias escrituras que nos muestran como fundamento que esa fue una idea divina y empezó desde hace mucho tiempo, mucho antes de Moisés. Hay gente que dice el diezmo es de la ley de Moisés, pues en realidad no, porque el diezmo empezó con Abraham, no con Moisés.
El diezmo empezó 400 años antes de Moisés. Entonces, cuando dicen eso, pues no está bien fundado lo que se está diciendo. Pero para mí el diezmo fue algo que recibí muy fácil. Yo lo expliqué de esta manera, sin la intención de lastimar a nadie, pero yo lo explicaba de esta manera. El 10% para mí era fácil porque era fácil de regresarle a Dios una parte de lo que es de Él. Hay personas que dicen, el diezmo es la parte que le pertenece a Dios. Y en realidad no es así. Todo le pertenece a Dios. El diezmo es una manera de reconocer que el 100% le pertenece a Dios, pero Él solo nos pide que le devolvamos el primer 10%. Pero eso no significa que esa es la parte de Dios y el 90% es mío. Todo es de Dios. Pero con mi 10% le estoy diciendo, Señor, yo reconozco que tú eres el dueño de todo. Y no solo eso, sino que el 90% entra automáticamente en una protección divina y en una multiplicación divina. Y de todo eso vamos a ver escrituras. Pero para mí no solo fue algo muy fácil para recibirlo, sino que fue una área donde empecé a ver a Dios actuar muy rápido en mi vida. Recuerdo que cuando estaba en Four Seasons, ustedes les he platicado una parte de mi testimonio, de que un día decidieron pagarme el mismo sueldo trabajando solo part-time. Yo era la única persona con part-time en todo Four Seasons. Pero lo que sucedió antes es que yo empecé a preguntarle a Dios cómo podía tener un incremento de ingreso sobrenatural. Y apenas tenía quizá año y medio en la empresa. Y empecé a diezmar, no conforme a mi sueldo, sino conforme al sueldo que quería tener, el sueldo que deseaba. Entonces, si estaba ganando 1,000 pesos, en lugar de diezmar 100 pesos, empecé a diezmar 200 pesos porque yo quería 2,000 pesos de ingresos. ¿Sí me explico? Y lo vi lo sobrenatural, vi las maravillas. Entonces, les dijo algo muy quizá inocente. Yo pensé que para todos los cristianos el diezmo era algo fácil. Y ahora que estuvimos viajando en Sudáfrica, Dr. Murdoch hizo un llamado al altar y me impresionó porque hizo un llamado al altar pidiendo que todos los que habían sufrido en el área del diezmo, que no pueden diezmar, que les cuesta trabajo diezmar, que le tienen miedo al diezmo o que de plano tienen mucho tiempo que le deben el diezmo al Señor, que se pongan de pie. Y el 90% de la iglesia se paró. Y estoy hablando de una congregación de más de 10,000 personas. Dije, wow, ese es un problema en esa congregación. Pero luego nos fuimos a la otra ciudad y pasó lo mismo. Y luego nos fuimos al otro país y sucedió lo mismo. Y luego nos fuimos al siguiente país. Entonces, entre Brasil, Estados Unidos, África, pues me doy cuenta que es un problema en general. Y de hecho, si ustedes estudian las estadísticas, es algo muy, muy sorprendente, pero el 80% del cuerpo de Cristo no diezma. Piensen eso. Y yo quisiera, aquí en Perdón Amistad Denver, que ustedes tengan esa enseñanza firme en su corazón. Ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones, pero que sea con el texto. Nunca saques una conclusión porque te lo dijeron, sino porque te lo probaron. ¿Están aquí? Y que no sea un texto que hicimos manita de puerco con el texto para que se acomode a lo que nosotros queremos, sino que esté probado históricamente en la Escritura, confirmado por lo que Jesús de Nazaret enseñaba y que esté probado por toda la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tú no puedes nunca basarte en un solo texto para nada. Tienes que basarte en la Biblia completa. Y bueno, no voy a poder ahondar mucho en eso porque se me va más el tiempo. Pero yo quisiera hoy presentarles este gran sistema de protección de parte de Dios llamado el diezmo. Y el primer punto que quiero que vean es que es un asunto del corazón. Cada vez que la Biblia habla del dinero, no está hablando del papel dinero nada más, está tratando un asunto conectado al corazón. No sé si ustedes saben, pero cuando quieren descubrir a un criminal, ¿qué es lo primero que van a hacer para descubrir a un criminal? ¿No? ¿No saben? Ver qué hace con el dinero. Van a empezar a rastrear
tarjetas de crédito. Si encuentran dónde está el dinero, descubren qué está haciendo con su vida. Siempre que tú quieras descubrir el carácter del ser humano, el carácter se descubre en dónde mete su dinero. La Biblia lo pone de una manera muy impresionante en Mateo 6:21, si me lo pueden poner por favor. Y yo quisiera empezar con el asunto de las finanzas es un asunto del corazón, no es un asunto del papeleo que te dan en el trabajo. Dios dice que donde pones tu riqueza está tu corazón. Si tú quieres saber las prioridades de un ser humano, solamente tienes que ver dónde mete su dinero y dónde mete su tiempo. Entonces, y no hay ningún problema si alguien aquí se molesta y dice, pues yo no creo en eso. No hay ningún problema, de verdad, no hay ningún problema. Pero yo tengo la responsabilidad como pastor de enseñarles la Biblia. Ya si a usted no le quiere creer a la Biblia, pues tampoco puede creer en Juan 3:16 y en las demás. Porque si Dios miente en una área, quizá mintió en todo. Entonces, si Dios mintió respecto al diezmo, a lo mejor mintió respecto al cielo. Si Dios mintió respecto al diezmo, quizá mintió respecto a salvar tu casa. Entonces hay que tener cuidado cuando uno va a decidir qué parte de Dios no voy a creer. Y yo lo que pienso, mis amados, es que no hay nadie que diga, no le creo, sino que es nuestra manera incorrecta de decir, no lo entiendo. Solo lo que no entiendes, resistes. Entonces, en lugar de decir, no lo quiero, mejor di, no lo entiendo. Ahora sí que como dicen en la tele, ¿verdad? Que alguien me explique. Y gloria a Dios, para eso están los siervos del Señor, para explicar. Pero sobre todo, leyendo el texto se entiende muy fácil. ¿Ok? ¿Estamos listos para aprender? Pregúntale al que está a tu lado, ¿traes la mente abierta o cerrada? Listos. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Dios va a detectar la presencia del corazón en el movimiento de nuestro dinero. Y decir que podemos poner a Dios en primer lugar en todo, pero hacer a un lado el dinero, es un poquito ilógico. ¿Saben por qué? Porque el dinero que tienes representa dónde inviertes la mayor parte de tu tiempo. ¿Cuántas horas le dedican al trabajo? A la semana mínimo. 40 horas. ¿Sabías que a nada más en tu vida le dedicas 40 horas a la semana? ¿Sabían eso? Ninguna otra actividad tiene. ¿Y por qué trabajan? Gloria a Dios. Ay, se trajeron la honestidad puesta, me da tanto gusto. Sí, no. O si no les gusta el dinero, regresen el cheque. No seamos hipócritas, ¿verdad? O sea, trabajo porque hay un cheque quincenal, semanal, como sea. No por la cara linda del jefe. Vamos a quitarnos la hipocresía en el principio del sermón. ¿Está bien? Entonces, a eso voy a trabajar. Entonces, mi ingreso, fíjense bien lo que le voy a decir, mi ingreso representa lo que hago con la mayor cantidad de mi tiempo. Entonces, cuando le traigo a Dios una ofrenda, cuando le traigo a Dios mis diezmos, le estoy trayendo lo más precioso de mi tiempo. Le hago otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de todo el entrenamiento de la escuela? A ver, acá. ¿Cuál es el propósito de todo el entrenamiento de la escuela? Para tener un buen trabajo. Hermano Oscar, ¿y el trabajo para qué es? Pues para ganar dinero. Entonces el ingreso representa la mayor cantidad de mi tiempo invertida en un trabajo, en una empresa, representa todo mi esfuerzo de entrenamiento desde que entré a kinder. Y representa la mayor cantidad de tiempo a la semana. Entonces, cuando yo le estoy presentando a Dios mis diezmos y mi ofrenda, Él no está recibiendo un papelito, Él está recibiendo tu corazón. Porque ahí es donde metiste la mayor cantidad de ti. Esas canas que van saliendo, ese tiempo, esa energía, cuando ya los huesitos empiezan, casi todo eso se puede rastrear a dónde estabas trabajando. No, es que la postura, ¿por qué? No, pues en el trabajo, tantas horas en la computadora. No, es que mis manos, ¿por qué? Porque corto cabello y empiezan las manos a sufrir.
No, y tus pies, ¿por qué? Tantos años parado, ¿verdad? Tantos años parada. ¿Dónde? En el trabajo. Entonces, a la hora de traerle al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Él no está viendo el papel, está viendo lo que el papel representó para que tú lo pudieras producir. Y para que tú pudieras producir ese diezmo, invertiste horas de ti, energía, tu mente, tu corazón y muchísimo sacrificio. Y cuando Dios lo recibe con ese alto nivel de honor, de respeto y de aprecio. Entonces, es más allá que dar dinero, ¿no, mis amados? El diezmo representa mucho más que eso. ¿De acuerdo? ¿Dónde empezó este tema del diezmo? Empezó desde Abraham. Y quiero que me acompañen en Génesis capítulo 14, versículo 17. Esta escritura es muy preciosa y lo quise poner como fundamento para derribar ese pequeño argumento de que el diezmo es de la ley de Moisés y la ley ya no está porque estamos en la gracia. El diezmo no tiene nada que ver con la ley, porque ahorita es Génesis. No sé si se acuerdan que Génesis está mucho antes que Moisés. Y es Abraham, Moisés ni existe todavía, el pueblo de Israel no existe todavía. De hecho, Abraham existió 400 años antes que Moisés. No había mandamientos, no había tablas, los 10 mandamientos no existían, el pueblo de Israel no existía. Es Abraham, es Génesis. ¿Quién puso en el corazón de Abraham diezmar? Pues Dios, sin ningún mandamiento. Ahora, grábese esto. No necesito mandamiento para diezmar. Pero el diezmo es una orden, no movida por un mandamiento. La ley no me incita a diezmar, porque inició antes. ¿Sí lo están viendo? Entonces vean el versículo 17, estamos en la traducción Reina Valera. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Estamos en Génesis. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el primer 10% del ingreso. Muy importante concepto. No es el segundo 10%, ni el tercer 10%, ni el cuarto 10%, es el primero. Si yo recibo $100, $10 son de Dios. Pero vamos a separar el billete de 100 en 10 billetitos de 10. ¿Cuál de esos 10 es el diezmo? ¿Es lo mismo? ¿Es igual? ¿Todos tendrán el mismo valor para Dios? No. El que es de Dios, el que se llama diezmo, es el primero. Entonces, de esos 10 billetitos de 10, tomo el primer billetito de 10. ¿Qué quiero decir con el primer? Que antes de usar los otros 9, en ropa, la luz, el agua, la comida, o si es un negocio, los sueldos, todo eso, primero aparto el que es de Dios. Así, pastor, pero a mí me pagan el lunes y no hay servicio el lunes. Se guarda en un lugar especialito hasta el próximo día que usted va a la casa de Dios. ¿Qué es lo que estoy causando? Número 1 es la porción correcta y es el correcto. La porción correcta, 10%, y es el primero. ¿Están aquí? Estoy dividiendo la porción correcta. El primero es de Dios. Se lo doy al Señor. ¿Qué promesa hay sobre el resto? La Biblia dice que el resto no será presa del devorador. Esto es, Dios va a proteger que tu dinero no esté en pérdidas, con abogados y cortes y accidentes y seguros y se me olvidó esto, ya no encuentro mi billetera y otra vez se me perdió. Y no sé cuántos de aquí han oído a alguien decir: pareciera que traigo un agujero en el bolsillo. El dinero se me va.
Bueno, hay una protección y encima la palabra de Dios dice, y vamos a ver esos textos, que Él empieza a bendecir. Esto es, cuando yo doy mi diezmo, es como si tuviera una llave para abrir las ventanas de los cielos. Y Él envía la lluvia. ¿Y qué hace la lluvia? Regar la tierra. ¿Y para qué se riega la tierra? Para que lo sembrado crezca. Fíjense bien en este concepto. El diezmo, que es el primer 10%, abre la ventana de los cielos para que llueva, para que cuando yo siembre con el resto, esa semilla produzca y se multiplique de una manera sobrenatural. El diezmo y la ofrenda son diferentes. Si tú no diezmas, vamos a suponer, pastor, la verdad eso del diezmo no, pero aquí están $1,000. Bueno, en realidad la ofrenda no cuenta hasta que diezmas. Si yo traigo una ofrenda de $100, pero no di un diezmo, y el diezmo era de $150, en realidad para Dios no le traje una ofrenda de $100, para Dios le traje un diezmo a medias. Porque hasta que no traiga mi diezmo, no empiezo a ofrendar. ¿Está claro? Ok, si no está claro, con confianza díganlo, porque no es fácil a veces expresarme. Pero no puedo empezar a ofrendar hasta hacer mi parte con el diezmo. Otra vez, si yo diezmo, se abren las ventanas de los cielos y vienen las lluvias. ¿Y qué riegan las lluvias? La tierra. ¿Y qué hay en la tierra? Mi siembra y todo lo que produzco. Y la palabra de Dios dice que Él abre las ventanas y habrá bendición hasta que sobre. ¿Cuántos de aquí ya no les cabe la ropa en el closet? Amén. Sí, hermana, no se preocupen, no voy a hacer garage sale, nada más es pregunta. Pero si ya no te cabe un vestido, ya estás probando lo que Dios dijo. No habrá suficiente espacio para lo que tengas. Siempre habrá de más. Y si ustedes empiezan a estudiar, lo hay, siempre lo hay. Pero no somos a veces tan minuciosos en ver cómo Dios está presente en eso. Entonces, este es el punto y perdónenme si estoy brincando así un poquito, pero todo lo que les estoy diciendo lo van a ver ustedes con la escritura. Entonces, mi primer punto es que empezó desde Abraham. Y ustedes, especialmente si han venido a Perdón Amistad, saben que los que son de Cristo, descendientes de Abraham son. ¿Sí saben eso? Si somos de Cristo, somos hijos de Abraham. Me tardaría toda una semana por si no lo saben, pero lean Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4, Romanos capítulo 4, y verán que la Biblia dice, los que somos de Cristo, descendientes de Abraham somos. Y Jesús de Nazaret puso un regaño muy fuerte en Juan 8:39, que vale la pena que lo vean, porque hay muchas personas que celebran que son hijos de Abraham. Nada más que para ser hijo de Abraham tenemos que hacer lo que Abraham hacía. No, yo soy descendiente de Abraham y tu hijo, ahí lo tienes como ídolo. Tu hijo es tu ídolo. Primero es tu hijo, luego tu hijo, luego tu hijo, luego tu hijo, y todo es para tu hijo. Y Abraham entregó al hijo. Entonces, si eres descendiente de Abraham, tú vas a traerle a tu hijo en sacrificio al Señor y decir, Señor, lo mío a partir de ahora ya no es mío, es tuyo. Y cuando Dios recibió al hijo en ese sacrificio, si se acuerdan, entonces fue cuando Dios le prometió multiplicar su descendencia. Yo quiero que Dios multiplique mi descendencia. Sí, pero si el hijo que tienes es tu todo, cuidado. Entonces, hacer lo que Abraham hizo me corresponde, no solo recibir lo que Abraham recibió. Y Abraham recibió grandes promesas. Si ustedes quieren saber qué va a hacer Dios con ustedes, con sus hijos y con sus nietos, estudien lo que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y me encantaría que vean una de las maneras en que Jacob, nieto de Abraham, puso a Dios a prueba, fue con el diezmo. Son historias tremendas. Una manera en que Isaac puso a Dios a prueba fue exactamente con la siembra. Lo ponían a prueba y es la única parte en la Biblia donde Dios te autoriza probarlo. Es la única parte en la Biblia donde Dios te dice, pruébame. ¿Y sabe qué? A mí me encantan los retos. Y si usted no se ha atrevido a ser fiel con el diezmo o quizá nunca lo ha hecho,
entonces tiene todo el derecho de decirle a Dios, te voy a probar y vamos a ver qué puedes hacer. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y qué hacía Abraham? Abraham diezmaba. ¿Quién se lo dijo? Dios. Dios. No había mandamientos. Moisés no estaba. No, es que la ley ya no, ahora es la gracia. De acuerdo. Y si hay alguien que es el padre de la fe, es Abraham, no Moisés. No Moisés. Ahora el justo vivirá por la fe, no por la ley. Correcto. Y Abraham es el padre de la fe. ¿Y qué hacía el padre de la fe? El padre de la fe diezmaba. Y Jesús, acusando, si son hijos de Abraham, y les puso una pela a los fariseos porque ellos se decían ser hijos de Abraham. Y él les decía, pues si fueran hijos de Abraham, me tratarían como Abraham me trató. Esa es una porción muy hermosa, porque luego le empiezan a decir, ¿cómo dices que te trataríamos como Abraham te trató? Tú ni 50 años tienes. ¿A poco ya existías cuando estaba Abraham? Y Jesús contesta de una manera tremenda, antes de Abraham estaba yo. Y de hecho, si ustedes estudian Hebreos, es una porción preciosa, nos dice que cuando Abraham le daba los diezmos a Melquisedec, se los estaba dando a Jesús. Porque Jesús es para nosotros sacerdote en el mismo orden que Melquisedec. Entonces, Melquisedec representa a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y cuando Abraham le llevaba los diezmos a Melquisedec, ahí estaba el Señor Jesús. Y Jesús les decía, yo estaba ahí con Abraham. Tremendo, ¿no? Él es nuestro Dios. Qué hermoso. Vamos a ver ahora Malaquías 3 a partir del versículo 6. Aquí viene una porción y luego ya de ahí nos vamos al break. El diezmo es una protección. Una mujer llegó una vez con Dr. Murdoch y le dijo, me está yendo muy mal en las finanzas, me está yendo muy mal. Y le dijo, te voy a pedir 3 cosas. Número 1, tráeme tu chequera, quiero ver todos tus diezmos. Número 2, quiero saber cómo tratas a tus padres. Y número 3, cómo tratas a los siervos de Dios. Y en esos 3 voy a descubrir cuál es tu problema. Entonces, si queremos estudiar los problemas financieros, yo les animaría a que estudien esas 3 áreas. Cómo tratan a los siervos de Dios, cómo diezman y cómo tratan a sus padres. Y casi siempre corrigiendo una de esas 3, se corrige el problema financiero. Cuando las finanzas están decayendo, mis amados, no empiezan a decir, sea por Dios, Dios tiene un propósito, aleluya, gloria a Dios. No. No es normal que a un creyente se nos vayan las finanzas para abajo. No es normal, no es correcto, no lo deben de aceptar, no lo toleren. Pero hay que estudiar dónde está la gotera. Y no digo que esas sean las únicas 3, quizá hay otras, y si alguien tiene alguna pregunta, decir, pastor, yo en esas 3 soy excelente, pero de todas maneras me va mal. Yo te puedo ayudar a estudiar alguna otra. Pero esas 3 son muy básicas. ¿Cómo tratas a mamá y a papá? ¿Cómo están tus diezmos? ¿Y cómo tratas a sus siervos? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si crees a sus profetas, serás prosperado. ¿Me pueden poner segundo libro de Crónicas 20:20? Creen en el Señor y estad seguros. Creer a sus profetas y seréis prosperados. Pues si no estoy prosperando, a algún profeta no le creí. ¿A quién? ¿A quién no le creí? No, es que desde que me dijeron de fulano de tal, vi en YouTube. Mis amados, YouTube no puede ser tu centro de confianza, hombre. Cualquiera puede subir un video de YouTube, pero ya todos piensan que si está en el internet es la verdad. ¿De veras? Yo puedo sacar un video todo de internet y que todo el mundo piense que sea la verdad. No, mis amados, tengan cuidado con eso. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Están viendo esa orden? 2 personas. Ahí está en amarillito. ¿Sí lo ven? ¿Okay? Entonces, si no estoy prosperando, pues a alguien no le estoy creyendo. ¿A quién? Y rapidito, fíjese, si uno hace las preguntas correctas, en lugar de decir, ¿por qué, Señor, me está pasando a mí? No se haga preguntas que no tienen respuesta, haga preguntas que la Biblia responde. Y hoy le animo a que se haga esa, ¿a quién no le creí? Porque si le creo a sus siervos,
prospero. A lo mejor por eso no nos gusta el mensaje de la prosperidad, porque no le queremos creer a nadie. Ah, no, perdón. Es que no he tomado café yo tampoco. Ok. Vamos a ver este texto. Malaquías 3, versículo 6. Y yo sé que se saben estos textos, pero hoy vamos a ver el párrafo de abajito también. Interesante. No, ve, pero ya nos está llevando Malaquías. Ahí es el Antiguo Testamento. Bueno, pues después cruces un poquito a Hechos. ¿Qué pasó en un servicio a la hora de la ofrenda? O sea, hay que leer la Biblia, mis amados. Hay que leer y darnos cuenta de que hay muchas cosas que no terminaron cuando empezó el Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero ahorita lo vamos a ver. Dice, porque yo Jehová no cambio. ¿Qué? Dice que no cambia. ¿Ok? Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Esto es, había una distancia entre Dios y ellos. Si ustedes ven otra traducción, prácticamente Dios les está diciendo, regresen. ¿Pero qué? ¿Cayeron en pecado? ¿Se fueron en adulterio? ¿Se fueron a emborracharse? ¿Se fueron a la droga? ¿Dejaron de ir al templo? No. No, entonces, ¿en qué se alejaron? Entonces puedes estar en el templo y alejado. Sí. Y se nota en el diezmo. ¿Están aquí? Dice, volveos a mí. Entonces significa que se habían ido, apartado, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y él contesta esto, fíjense, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y luego dice algo muy fuerte, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. El concepto de maldición es una palabra fuerte, pero acuérdense cuando Jesús maldijo la higuera, le habló mal de ella. ¿Y cuál fue el resultado de la higuera después de que Jesús habló mal? Se secó, ya no pudo producir, dejó de florecer. Entonces, cuando la palabra de Dios dice malditos sois con maldición, no está hablando algo así como la hechicería, no, está hablando de que aquello que antes tocabas y florecía, ahora lo tocas y se seca. Donde pongas tus manos, Dios envía bendición. Pues si no diezmas, no. No, Dios no se va en contra de su propia palabra. Él dice que hay una maldición cuando no estoy trayendo el diezmo y además hay una distancia entre Dios y yo. ¿Ok? Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto dice dónde se llevan los diezmos. Los diezmos se llevan donde te alimentas espiritualmente. Ese es el alfolí. Y lo pueden ver en más traducciones en su tiempo. Y probadme ahora en esto. Esa es la invitación. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y el versículo 11 para mí es mi favorito porque habla de la protección para mí y para mi casa. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Mis amados, si nos la pasamos reprendiendo a Satán de día y de noche, probablemente es que no hemos diezmado. Porque para el que diezma, Dios reprende al devorador. Y puedes reprender al diablo todo el día si quieres, pero si no diezmas, el diablo no se va, tiene derecho legal de estar ahí. Tiene derecho a estar ahí. Tiene derecho de tocar lo tuyo. Y Dios no lo reprende hasta que diezmes. ¿De acuerdo? A mí esa es mi parte favorita. Sí, si hay una razón, yo le digo a Dios, oye, esto de las ventanas de los cielos está padrísimo, pero a mí lo que me motiva a diezmar, y desde que tengo 18 años lo he hecho, sin faltar, y si se me olvida, hago lo que la Biblia dice, puedes reponer tu diezmo añadiendo un 20%, y eso lo pueden ver en la Biblia después. Pero cuando se me va el diezmo, tengo que ponerme a cuentas, porque por este texto
Yo quiero que en cuanto Satán tenga una estrategia contra mi casa, y Dios sabe cuando eso pase, de inmediato tú reprendas al devorador por mí. Y oiga, ¿sabe una cosa? Es terrible que un cristiano reprenda al diablo porque tiene una autoridad, pero es aún más terrible cuando lo hace Dios mismo. Ay, me encanta eso. En cuanto se quiera acercar el diablo, yo lo voy a reprender. Gloria a Dios. Y no va a haber nada estéril. Tengo que estudiar eso. No debe haber nada estéril cuando diezmo. Y eso me apropio y lo declaro y lo establezco. Entonces ese negocio va a producir. Esto que hago va a producir. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mi parte delante de Dios. Amén. Y luego dice, ¿qué va a pasar con tu reputación? Todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. Luego dice otro punto que quiero que veamos y ya vamos al break. Versículo 13, casi nunca continuamos, pero estamos en el mismo capítulo. Pero ahora va a cambiar de tema, ya no va a hablar del diezmo sino de las palabras. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús de Nazaret dijo que seremos juzgados por nuestras palabras? ¿Sí se acuerdan de eso? A ver, iglesia, ¿sí se acuerdan de eso? Ok. Y eso lo dijo Jesús, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces ahora Dios va a cambiar de tema hacia las palabras. Si vas a hacer el diezmo a un lado, porque dice que está en el Antiguo Testamento, pues tendrías que hacer lo mismo con las palabras. Porque estamos en el mismo capítulo y no podemos hacer un parteaguas ahí como se nos antoje. Ahora es el mismo problema, pero ahora no es el diezmo, ahora son las palabras. Miren lo que dice, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, versículo 14, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? En esa traducción dice, nosotros vemos que los soberbios cada día prosperan más, ni agradan a Dios y les va bien. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Mira, ese ni agrada a Dios y le va mejor que a mí. ¿Para qué caramba me pongo a agradar a Dios? Si le va mejor. Y Dios dice, yo los oigo cuando dicen eso. Y luego dicen, los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. En otras palabras, hicieron lo incorrecto delante de Dios y no hubo consecuencias. Entonces parece que entre el pueblo así hablaban. Ay, no, ¿ya viste a fulano? Ay, no, ¿ya viste a sutano? Ni hacen lo que a Dios le agrada. Es más, no diezman y les va mejor. Mira estos, no, ellos andan haciendo las cosas mal delante de Dios y no hay consecuencias. Mira, no hay consecuencias. Y Dios dice, yo los oí cuando hablaron. Y el versículo 13 dice, fueron palabras violentas contra mí. ¿Sabían ustedes que las conversaciones entre nosotros, Dios las toma personal? ¿Acá están? ¿Sabían que las conversaciones entre nosotros Dios las toma personal? No solo lo que le dices a Él lo toma personal, sino lo que le dices al otro. O sea, vean la conversación. No sé si me estoy dando a entender, porque no sé si están impresionados, en shock o ya se fueron. También a ver, revisa el vecino, ¿sí está respirando? Le junto. Si es que uno nada más habla de diezmo y hasta dejan de respirar. Ok, póngame la traducción a partir del versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente. Fíjese bien. De ahora en adelante, vamos a ver el 14, perdón, ¿cuál es? El 13. Ok, ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales
que nos sentimos apenados por nuestros pecados. De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante. ¿Qué tal, Pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Y eso lo oyó Dios. Y Dios dijo, esas son palabras terribles contra mí. O sea que me están diciendo que le va igual al culpable y al inocente. Y bueno, como estaba molesto el Señor, versículo 16, ellos cambiaron sus conversaciones y empezaron a tener otra plática y dijeron, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y que siempre pensaban en el honor de su nombre. Se corrigieron. Dijeron, no Señor, mira, aquí vamos a hacer una lista de todos los que te sirven y te temen y te honran. Ya no vamos a hablar así. Entonces en el capítulo 3 no solo está hablando de diezmo, está hablando de dos problemas que Dios tenía contra el pueblo. Uno tenía que ver con su dinero y otro tenía que ver con sus palabras. ¿Cuál de esos dos ya no está en el Nuevo Testamento? ¿Los dos están? ¿O en cuál de los dos Jesús de Nazaret cambió de parecer? Porque si cambió de parecer con el diezmo porque está en Malaquías, pues entonces las palabras también, ¿no? ¿Sí me están captando el punto, mis amados? Ok. Quiero que se vayan al break, pero con esta escritura. Mateo 23, 23, en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Quiero que tengan la Biblia. No hay nada más triste, mis amados, que ustedes se dejen llevar por cualquier tontería sin que se los muestren en el texto. Oiga, no, mis amados, no, por favor, hágame un gran favor. Si va a creer algo, que se lo enseñen en la Biblia. ¿Están aquí? Ok. Y háganlo así como les enseño a estudiar. A ver, hay que tomar el texto, hay que revisarlo en varias traducciones, hay que comparar varios textos. En un momentito. Hay que comparar varios textos, a ver qué dijo Jesús, qué dijo el Antiguo Testamento, qué dijo el Nuevo Testamento, qué dicen las epístolas. Si yo voy a estudiar el tema del diezmo, tengo que estudiarlo desde Génesis hasta Apocalipsis, no agarrar un texto y decir de aquí me baso. Porque si hacemos eso así, mis amados, haríamos un revoltijo espantoso de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ok. Me voy a ir al break y ahorita contesto preguntas con mucho gusto. Mateo 23, 23, Nueva Traducción Viviente. Este es Jesús hablando, ¿sí? Estoy en Mateo. ¿Ya ubicaron Mateo? Está entre Apocalipsis y Génesis, ¿sí está ahí, verdad? Entre Génesis y Apocalipsis, perdón, ¿sí? Ok. ¿Sí ubican que Mateo ya es Nuevo Testamento? Sí, ya ubican que ya pasamos la ley, ¿verdad? Sí ubican, ok. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas. No es a ustedes, está hablándole feo a los fariseos. Dice, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Quién lo dijo? ¿No hubiera sido un buen momento para decir olvídense del diezmo, eso es de la ley, y enfóquense nada más en la misericordia, en la justicia? Si me ponen la traducción Reina Valera, él dijo, es cierto que deben de diezmar, pero no dejen de hacer lo otro. Porque le digo una cosa, mis amados, el prosperar financieramente no es con una varita mágica, decir tú diezma y prospera. No, fíjese que no. Si le puedo tocar varios puntos que involucran sus finanzas, si no hay perdón en tu corazón, Dios no recibe tus ofrendas. ¿Qué tiene que ver el perdón con las finanzas? Yo es lo mismo que digo. Pero si no hay perdón en tu corazón, Dios no recibe tus ofrendas. Imagínese, si no practico la justicia, Dios no recibe mis ofrendas. Entonces, no, olvídese, no piense que ya con que tú agarres el diezmo, tú dale un chequecito al Señor, pues si no es mordida.
No es un mal federal el Señor, no es un mal policía. De que dice, ay Señor, tú hazte de la vista gorda, mira, maltrato a mi familia, maltrato a mi gente, pero aquí está un chequecito. No perdono a nadie, no pongo a Dios en primer lugar, pero aquí está tu diezmo. Hago lo que se me da la gana, Señor, pero aquí está tu chequecito. No, Dios no es policía mexicano. No, a Dios no le puedes dar una mordida, no. La prosperidad es un conjunto de principios que practicas. El honor a tus padres, el honor a sus siervos, el honor a su casa. El honor a su casa, ¿qué tiene que ver la casa? Vean a Ageo, la Biblia dice, ustedes meten su dinerito en su bolsita y trae agujeros, ¿verdad? Todo lo que se mete en el bolsillo se esfuma. Y me preguntan por qué. Y yo les digo por qué. Porque ponen su casa primero en lugar de poner la mía. Bueno, eso dice. No, yo con que construya bien mi casita y la casa de Dios a la porra. Y ahí cuando pueda voy. Ok, está bien. Pero a la hora que vienen las cosechas, Dios sopla. Entonces la prosperidad, mis amados, es una ecuación donde hay muchos principios conectados. El Salmo 112 habla del temor a Jehová y el amor a su palabra. Riqueza y bienes tendrán en su casa los que temen a Dios y se deleitan en su palabra. Entonces, no agarren un principio de aquí me agarro, porque a la hora de que nos empiece a ir mal, uno dice, pero si ese principio sí lo hice, entonces no funciona. No es que no funcione, es que es una ecuación, que si mueves la ecuación, cambia el resultado. ¿Cuál es la combinación del agua? H2O. Si movemos esa ecuación, ¿cambiará el resultado? Cambias un poquito la ecuación y es veneno. Entonces dice, no, voy a sembrar pero no voy a diezmar, voy a diezmar pero no voy a perdonar, voy a enviar mi diezmo pero no voy a ir a la iglesia. Espérame tantito, no puede jugar usted con la ecuación porque cambia el resultado. ¿Alguien dice amén? ¿Están aprendiendo? Hermana Maris, que no se vaya nadie. No se crean. Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar unos minutos para el break. Estaré disponible aquí 10 minutos si alguien tiene preguntas y discúlpeme por no hacerlas en el servicio, pero si no se nos va el tiempo y ya me tengo que callar. Entonces en 10 minutos regresamos, traigan su cafecito para acá, nada más prométanme que no lo van a tirar, por favor, para que no los apresure, ¿ok? Muchas gracias. Papi, una pastilla, por favor.
sí, pero media tacita. Crema nada más, mami.